Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, algunas cosas están sucediendo respecto a la seguridad, pero bueno, a veces da la sensación de que son esfuerzos quizás aislados. Bueno, nos dicen estas cifras, pero da la sensación de que la seguridad continúa, los secuestros, las extorsiones también siguen pese a los estados de excepción decretados. ¿Y qué ha pasado también con el famoso Plan Fénix, con después de que se decretó este estado de guerra? Estamos justamente con Lorena Piedra Cobo, ella es presidenta de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador y también conocedora de temas de seguridad. Gracias, Lorena, por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Y cuál sería su análisis de la situación actual de nuestro país luego de las medidas que ha tomado el Ejecutivo, tanto del estado de guerra como los estados de excepción y bueno, la situación también de trasladar criminales a la roca? ¿Cómo ve todo esto que ha venido sucediendo? Bienvenida, Lorena, y gracias por estar en los micrófonos de Radio Sucesos. Buenos días, un cariñoso saludo para ti y para su distinguida audiencia. El problema de seguridad es un problema complejo, esto ya lo sabemos. Ya tuvimos en los gobiernos anteriores la estrategia de la declaratoria de los estados de excepción, ¿no es cierto? Y lo que tenemos ahora fue, en principio, una declaratoria de estado de guerra interna que por un momento nos dejó sentir sus efectos. Ujú. ¿Y dónde nos deja sentir los efectos? Precisamente en las provincias y en las circunscripciones territoriales donde se militariza. Es decir, tuvimos una presencia súper fuerte en Esmeraldas y ciertamente bajaron las cifras ahí. También bajaron las cifras en El Oro, en Manabí, ¿no es cierto?, en la provincia de Los Ríos. Manta, provincia de Los Ríos, teníamos un problema que no bajaban. De repente se aumenta de una manera importantísima la presencia militar y policial en estas dos provincias. ¿Y qué pasa con las estructuras criminales? Empiezan a migrar, empiezan a moverse. Es decir, yo siempre utilizo esta alegoría. Pongo pics en un lugar y las cucarachas se mueven a otro, todos los bichos se mueven a otro. Y el problema es que no tenemos como Estado una capacidad de tener, por así decirlo, ¿no es cierto?, un miembro de Fuerzas Armadas por cada cuadra, un policía por cada cuadra, y las cosas eventualmente se desbordan. O sea, arregla un lado y se desarregla otro. Cada acción tiene sus consecuencias, precisamente porque sí se nota una ausencia de planes en el mediano y en el largo plazo. Cuando se declaró el estado de guerra interna, está bien, y yo creo que hay un tema que era urgente, que era retomar el control de las cárceles, pero por ejemplo, desde ahí simplemente se alarga la estadía de las Fuerzas Armadas dentro de los centros de privación de libertad, algo que es antitécnico, que no es para nada recomendado, y que más allá de eso, ¿no? Porque a veces muchas personas dicen, ay, es que la muletilla de los derechos humanos, es que eso no es un punto de referencia. Sí es un punto de referencia, pero además eso mina la fortaleza institucional de Fuerzas Armadas. Les pones en excesivo contacto con población penitenciaria, con dinámicas para las que no se encuentran altamente capacitados, porque la doctrina de las Fuerzas Armadas no estaba enfocada para ese lado. Apenas ahora con la consulta popular, pues legalmente se están organizando algunas cosas, y mandas personal altamente capacitado, pero para otras cosas, a cárceles, ¿no es cierto? Y totalmente expuestos a dinámicas frente a las cuales no saben cómo cuidarse, no saben cómo reaccionar, porque su formación no fue por ahí. Claro. Entonces, Pero justo claro, hay una noticia de hoy, justamente, que dice, solo uno de los 15 militares recibió prisión preventiva por intentar ingresar artículos prohibidos a La Roca, el resto obtuvo otras medidas sustitutivas. Y justamente el domingo se dio la noticia de que, bueno, 15 militares habían sido detenidos por intentar ingresar artículos prohibidos a la cárcel de La Roca, intentaban ingresar celulares, tablets, dispositivos electrónicos y hasta dinero en la cárcel, los propios militares. sí, y entonces esto es, o sea, esto atraviesa
por una cadena de decisiones y responsabilidades. Si bien los miembros de Fuerzas Armadas que están en este problema a nivel individual tomaron decisiones fuera del marco de la ley, sin embargo, es necesario notar que existe toda una cadena de mando que tomó decisiones y que les puso en un lugar para el cual no están preparados, además sin presupuesto. Fuerzas Armadas cumple con 25 tareas en este momento que son emergentes, para las cuales no tiene presupuesto. Y entonces, ¿de dónde sale el presupuesto, digamos, la gasolina para los autos, el mantenimiento de los autos y todo lo demás? De los propios bolsillos de los oficiales. Entonces, esto es un tema gravísimo y sí es necesario ver y reevaluar las consecuencias de tener tanto tiempo a miembros de Fuerzas Armadas dentro de los centros de privación de libertad. Si bien necesitabas una intervención emergente, que esto se entiende, la SNAI no ha sido fortalecida como institución. No han sacado concursos de posición y méritos para nuevos agentes de control penitenciario. No han empezado los procesos súper serios de depuración que tiene que haber y más bien lo que se ha hecho es lanzar el problema a Fuerzas Armadas, pero no solo tiene que ver con que se les lance el problema, sino que también se le pone en una situación de vulnerabilidad para ser cooptada por estructuras de delincuencia organizada y ser contaminada. La pregunta que yo me hago es, si se supone que Fuerzas Armadas es la última defensa institucional de fortaleza que tiene el Estado ecuatoriano, ¿qué pasa cuando Fuerzas Armadas tiene problemas? Entonces, ¿a qué me refiero con todo este análisis? No solo necesitamos que baje la fiebre por un pañito, ¿no es cierto?, de agua fría en la frente, sino que necesitamos atacar las razones de raíz que están detrás de la enfermedad. Y eso es lo que no tenemos evidencias de que esté pasando y es gravísimo. Es gravísimo porque, claro, cuando se terminan los estados de excepción, que ya se terminaron, ya la Corte no sé si aceptará nuevos, pero cuando los militares se retiren y todo tenga que ser como tiene que ser, volver a la normalidad, entre comillas, ¿qué va a pasar con todo ello? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué estrategia tiene? ¿Cómo ve Lorena este plan Fénix, el famoso plan Fénix que El, mucho se habla, poco se conoce? El Estado tiene un problema en este momento estructural y es que hasta cierto punto creemos que manejar el tema de seguridad es solo responsabilidad del Ejecutivo. El Ejecutivo puede hacer algo y obviamente es el responsable de la ejecución de cierta línea de política pública, pero los GATS, por ejemplo, tienen otro lado de responsabilidad. Entonces, si el Ejecutivo está en quiebra, no tiene recursos, yo qué sé, pero los GATS sí tienen la posibilidad de realizar planes prospectivos en el ámbito de seguridad porque manejan el eje preventivo y pueden saber cómo se van a poner las cosas si se sigue la tendencia que tenemos ahora en, digamos, 5 años, en 10 años. ¿Qué medidas podemos tomar desde la presencia del GAP para evitar que las estructuras de delincuencia organizada sigan haciendo presencia en los territorios? Tenemos muy pocos GATS a nivel nacional que se han tomado en serio esta competencia que tienen y que han podido articularse con el Estado. Porque es irónico como, por ejemplo, en la provincia del Oro, ¿no es cierto? Tenemos municipios que además son noticia a nivel nacional. Machala, ¿no es cierto? No hay dinero para pagar el tema de las cámaras del ECO 911 que están alrededor de Puerto Bolívar, pero hay 3 millones de dólares para fiestas. Es decir, ¿no es cierto? No, es como, estas cosas no tienen sentido. Y, por ejemplo, estos GATS no prestan ayuda, no articulan funciones con Fuerzas Armadas para poder solucionar el problema. Ese es un problema que tenemos de raíz. Entonces, si bien pues por los frutos los conoceréis, ¿no es cierto? Nosotros ya estamos viendo cuáles son los frutos de la implementación de política pública que hemos tenido en el último tiempo, ¿sí? Sabemos que no están dando resultados, pero no todo es responsabilidad del Ejecutivo. Así Aquí las cámaras de la producción tienen una función, los GATS tienen otra función importantísima y como sociedad civil tenemos otra función importantísima. Yo creo que lo básico que debe hacer el Estado es articular. Sin embargo, parece que hay otras prioridades, ¿sí?, que están impidiendo que este tipo de iniciativas se concreten y sí se necesita un llamado de atención. O sea, es necesario corregir, porque parece que pensamos que las cosas no se pueden poner peor. Sí se pueden poner peor. Y el no tomar acciones
o el no enunciar las cosas, el no decir nada, va a traer consecuencias. Yo creo que tenemos que pensar en eso. Es muy complejo todo lo que está ocurriendo y sí, estamos los ciudadanos expectantes de las decisiones que se vayan tomando. Amigos, son las 7:57 y dialogamos con Lorena Piedra Cobo, presidenta de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador. También tiene conocimientos en temas de seguridad y justamente analizamos esta situación de inseguridad en el país. Y Lorena, a propósito de los resultados que ha comunicado el gobierno, por ejemplo, ¿qué podemos pensar de esta cifra que nos dieron a finales del mes que pasó sobre la reducción de las muertes violentas de escala nacional? Nos dijeron, se redujeron en un 27% en comparación con el mismo periodo del año anterior. ¿Cómo tomar estas cifras, estas noticias que podrían alegrarnos, pero cómo tomarlas? Porque da la sensación de que la situación de la inseguridad sigue igual. O sea, de que se han reducido, se han reducido, ¿ya? Y frente a eso no hay nada que decir. Lo que pasa es que mientras eso se reduce, hay todo un lío del otro lado que no vemos. O sea, mejor dicho, que no nos permite apreciar la reducción de esas muertes violentas. Suben, ¿no es cierto?, las extorsiones, los secuestros, y es porque hay otra falla estructural en el Estado. Todavía no tenemos ley de inteligencia, una ley de inteligencia que permita a inteligencia policial judicializarse y tomar acciones preventivas para, desde justamente la infiltración en grupos criminales, parar su accionar. No hay una ley específica que permita eso. Recordemos un tema. La CNI, ¿no es cierto?, la Agencia Centralizadora de la Función de Inteligencia en el Ecuador, se convirtió en una policía política. Y desde ahí le tenía al subsistema de inteligencia policial, sobre todo porque el subsistema de inteligencia militar pues simplemente lo hizo a un lado y no le daba gastos especiales, le tuvo haciendo trabajo de policía política. Ah, Y a nadie le interesaba que se regule más inteligencia, porque con el marco legal que tenemos ahora, básicamente hay un rango súper amplio para la discrecionalidad y es como que inteligencia no tiene un mecanismo efectivo para rendirle cuentas ni siquiera a la asamblea. Esto es gravísimo. sí. Peor controles desde otros lugares del Estado. Entonces, esto habilita para que se siga haciendo inteligencia política, policía política desde la agencia centralizadora de la función de inteligencia, se deconstruyeron capacidades en la policía y desde el lado legal todavía no tenemos esto. Entonces, por más que quiera la policía, están atados de manos porque no hay mecanismos para judicializar inteligencia policial e ir y atacar dónde se debe para solucionar este problema. Entonces, por más que tengamos militares, por eso digo, uno cada cuadra, hay cosas que no van a cambiar porque corresponden a otro problema que debe ser atacado de otra manera. Entonces, sí hay que preguntarle a la Asamblea por qué hace declaraciones sobre la provincia que vende carne en el Ecuador o sobre yo qué sé cosas que no tienen ni la más mínima relevancia y no tratan temas de fondo que son importantísimos como la ley de inteligencia, que en teoría ya está lista para tratarse en la Asamblea y que no se trata. ¿Por qué? Estas son las preguntas que debemos hacernos. Bueno, la Asamblea también tiene sus temas que están pendientes. Gracias a Lorena Piedra Cobo, presidenta de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador, por estar con nosotros, ayudándonos a entender un poco la coyuntura actual, la situación de inseguridad y también las posibles soluciones. Una de ellas, bueno, como ya lo mencionaba, que se apruebe esta ley de inteligencia. También que se aglutinen a otras entidades estatales, a otras instituciones, a los GATS, porque esta lucha, esta guerra que tenemos contra el crimen organizado no puede hacerse desde un lado y de verdad que se necesita a todos metidos de cabeza en esto. Gracias nuevamente, Lorena. Quizás algún mensaje final para terminar esta entrevista. Y yo creo que el mensaje final es para la ciudadanía. Nosotros tenemos el derecho de exigir cuentas a las personas por las que votamos o por las que quizás no votamos, pero están en un cargo público. Y aprender y entender de la dinámica de seguridad es clave en este momento. No es que yo soy profesora de escuela y este problema no me topa, no es que yo me dedico a la salud, no es que yo soy comerciante pequeño y este problema no me topa. En este momento el problema nos topa a todos y tenemos que ser categóricos en exigir que cada miembro del Estado, desde el centro o desde los GATS, haga su parte. Eso nada más. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, Lorena Piedra Cobo. Amigos, las 8:01, vamos a irnos de una breve pausa. Volvemos con más noticias y más entrevistas.